Hola, soy Alejandro Vespa y este video lo estamos grabando como requisito para la formación en la materia de Teoría y Perspectiva de los Derechos Humanos del posgrado de Derechos Humanos. Para hablar de derechos humanos, no podemos dejar de lado el concepto de la palabra dignidad, la cual, bueno, proviene del latín dignitas, dignitas, que significa algo que es valioso, algo que es merecedor, y hace referencia entonces al reconocimiento del valor único, intrínseco e infinito del ser humano. Recordemos que utilizamos esa palabra para decir alguien que realizó una hazaña es digno de una medalla, por ejemplo. Bueno, entonces todos los seres, lo que hace referencia es que todos los seres humanos merecen ser, o sea, ser tratados como seres valiosos y con respeto, con consideración. En el principio de la historia no existían los derechos humanos. Esto quiere decir que si estabas con el grupo de gente indicada, la gente que estaba al mando, entonces los que estaban a cargo, entonces estabas a salvo. Si no, podías ser visto como alguien poco merecedor de respeto, un esclavo, un animal, en fin, alguien indigno. Pero con el mismo paso de la historia se fueron delimitando ciertas normativas entre los seres humanos, se fueron realizando diferentes luchas. Parte de esa evolución, como yo lo llamo evolución natural entre los seres humanos, fueron delimitando la forma como un trato justo, un trato digno entre los seres humanos. Entre los antecedentes de esa lucha por la dignidad y por la igualdad, podemos destacar la Revolución Francesa, la guerra independentista norteamericana, la guerra, las guerras emancipadoras latinoamericanas, donde nos encontramos con un Bolívar, un Miranda, indignados por el reinado de la tiranía, la opresión, la desigualdad en su pueblo, decidieron tomar acciones eh, para, para fortalecer la felicidad en su propio país, ¿no? El pensamiento de Miranda, que decía que sus únicos objetivos son y serán siempre promover la felicidad en su propio país excesivamente oprimido. Cualquier parecido por la realidad es pura coincidencia. Bueno, el hecho es que eh, están esos antecedentes, ¿no? Hasta llegar a 1945 con la conformación de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que empiezan los países a unirse a ver de qué manera podían delimitar este trato justo por las masacres que habían ocurrido, por las aberraciones que habían ocurrido en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, nace en el 48 la Declaración Universal, 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que consta de 30 artículos que consagran los derechos fundamentales, apegados, como ya lo dije, a los principios de igualdad, felicidad, eh, vida, de la prevalencia de la vida, la salud, la educación, son los valores de la dignidad. Y bueno, esta Declaración Universal de Derechos Humanos después se celebra una serie de pactos y convenciones. Una vez firmada la declaración, empiezan a firmarse pactos y convenciones para fortalecer esa declaración y bueno, toda esa serie de documentos firmados desde el 48 hasta la fecha, todos esos pactos y convenciones celebrados hasta la fecha se conocen como la Carta Internacional de Derechos Humanos, entre los cuales en esos documentos está el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de la Mujer a tener una vida libre de violencia y así van. Venezuela es concebida como Estado parte dentro de la ONU, dentro de esta Declaración Universal de Derechos Humanos y todos los pactos, ¿no? De la Carta Internacional de Derechos Humanos. Y nuestra Constitución venezolana, en el artículo 2, 19 y 23, reconoce esos derechos y además
les da, apegados al principio de progresividad, el cual la característica de progresividad de los derechos humanos, que establece que no se puede desmejorar, sino que siempre deben ir en avance las mejoras de las garantías para el disfrute de ese derecho. Los mejores, despliega todos esos derechos fundamentales en 110 artículos, desde el 119, ¿cómo es? Desde el 19 hasta el 129, disculpe. Vale destacar, bueno, sí, las características de los derechos humanos, los cuales son, como ya dije, progresividad, inalienabilidad, la cual establece que no se puede cambiar ningún derecho, no puede modificarse, bueno, siempre, sino para mejoras, como lo establece el principio de la característica de progresividad, eh, eh, inalienabilidad, interdependencia, la cual establece que cada derecho depende de los otros para el mejor disfrute de todos. La imprescriptibilidad, que establece que habla de la característica que tienen los derechos de no prescribir, de no perder vigencia nunca. Una violación de derechos humanos no puede quedar nunca extemporánea. Y bueno, la progresividad, entonces tenemos el principio de la inalienables, interdependientes, obligatorios, porque todos los gobiernos tienen la obligación de garantizar a sus ciudadanos los derechos humanos, entendiendo que la función de los gobiernos es la utilización de los recursos de la nación para garantizar una mejor calidad de vida a los ciudadanos, obligatorios y progresivos. 5 características. Bueno, vale también destacar que eh, que debemos seguir luchando por la prevalencia de los derechos, que están íntimamente ligados con la calidad de vida de los ciudadanos, ya que, bueno, todos los menoscabos a la calidad de vida son menoscabos a los derechos, entendiendo lo que está establecido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, derecho a la vida es un valor, pero derecho a la educación, derecho a la salud, todo lo que tiene que ver con la calidad de vida del ciudadano. Debemos entender que, tal como lo dicta la Declaración de Derechos, firmada después de la Revolución Francesa, la ignorancia o el olvido o el menosprecio de esos derechos que son sagrados del ser humano son la causa de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Y debemos entender además que, tal como lo dicta el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es nuestra obligación como ciudadanos la defensa de esos derechos que son intrínsecos e innatos del ser humano, inalienables, imprescriptibles, obligatorios y progresivos. Y que definitivamente, bueno, ese principio, esa cita nos exhorta a trabajar en función de la defensa de los derechos, entendiendo que la ignorancia o el olvido, el menosprecio de ellos son las causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los gobiernos. Del mismo modo, la Declaración Universal, en su artículo número 1, establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derecho, y que, dotados como están de razón y conciencia, debemos tratarnos fraternalmente los unos con los otros, estableciendo los principios de solidaridad, de fraternalidad, los valores de fraternalidad y solidaridad que deben prevalecer entre los miembros de la misma raza Homo sapiens. Bueno, espero que les haya gustado esta explicación básica de lo que son los derechos humanos, y debemos seguir impulsando la defensa de tales, entendiendo que es lo mejor para que todos los seres humanos puedan desarrollar su máximo potencial, y cuando están siendo menoscabados, está minimizando esa posibilidad del ciudadano a desarrollarse. Que cuando defendemos el derecho ajeno, defendemos el nuestro propio, que el respeto al derecho ajeno es la paz, que ningún derecho para nosotros
garantizar algún derecho nuestro, nunca podemos menoscabar el derecho de otro, ya que cuando terminan los derechos, cuando los derechos míos o los derechos tuyos pueden terminar cuando comiencen los míos. Vamos juntos adelante en la defensa de esos derechos, de los derechos que tenemos como seres humanos que somos. Viva Venezuela.